Buenos días, compañeros. El día de hoy comenzaremos con el tema rasgos generales del sistema de salud en México. Es importante conocer acerca de la historia de los sistemas de salud en México, ya que el sistema de salud es el resultado de una larga evolución tanto como de dimensiones técnicas como sociales. A esto me refiero que es el resultado de las enfermedades que se han presentado, de las necesidades que hemos visto, de las técnicas que se han utilizado también para enfrentarlos. En este caso, cito a González Pierre en el artículo Protección Social de Salud, en donde nos dice que en México el sistema de salud nació dividido. A continuación les explicaré el porqué de esta cita. Todo comenzó con la medicina prehispánica, es decir, la medicina náhuatl. A finales del siglo XVIII empezaron a surgir tres grandes modelos. En este caso, los modelos serían el modelo tradicional, el modelo oficial y el modelo progresista. El modelo tradicional surgiría y se concentraría únicamente en poblaciones rurales y en las zonas más marginadas de la ciudad. El oficial sería como una especie de hermana de la Iglesia Católica, ya que las universidades que enseñaban este tipo de modelo eran universidades conservadoras y únicamente atendían a las personas de la clase alta, por así decirlo, la clase pudiente. El modelo progresista no sería hasta 1833 que se consolidaría como el modelo establecido gracias a las ciencias médicas. A partir de las reformas juaristas comenzaron a atender a la población a forma de beneficencia. Estos ya no tenían que realizar ningún pago. Al mismo tiempo se inició el registro oficial de acontecimientos vitales de la población, es decir, los nacimientos y las defunciones. A partir del siglo XIX, a finales de al comienzo del siglo XX, también empezó a ocurrir una transición en donde el acceso a la atención médica era a través del pago. Es decir, en este proceso comenzaron a desarrollarse grandes desigualdades entre la población, ya que si una persona quería tener buena salud tenía que pagar por este servicio y no solamente acudir como en el proceso de las reformas juaristas se había dado, que era bajo beneficencia, por lo que las personas con menos ingresos económicos no podían gozar de una buena salud, ya que estas personas tenían que destinar el dinero a cosas más vitales, más importantes. Al mismo tiempo, al inicio del siglo XX empezaron a surgir nuevos cambios. En este caso, uno de los más grandes fue el surgimiento de laboratorios microbiológicos en grandes hospitales. Al mismo tiempo, comenzó con el comercio de medicamentos. En este punto empezaba a verse a la medicina tradicional como una opción más barata de conseguir. Con el cardenismo surgen los servicios médicos rurales, es decir, por primera vez las personas que trabajaban en el campo tendrían acceso a los servicios médicos. Por otra parte, esto fue resultado de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana impactó de tal forma que el sistema de salud comenzó a ser un sistema de salud más organizado, en donde este era financiado por el Estado. En este caso se dividía, por un lado, enfocaba sus avances en el saneamiento y la protección de la salud, y por otro lado, en atender a los enfermos pobres. Al mismo tiempo surgió la Secretaría de Salubridad y Asistencia. En este caso es una sola institución que conjugaría tanto los labores del saneamiento y la salud pública. Se encargaba de atender a los enfermos que no cuentan con una atención que sería derivada de los contratos de trabajo. En 1943, además de la institución de Salubridad y Asistencia, surgiría también el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto le daría la posibilidad a los trabajadores de acceder a los servicios médicos y también, aparte de esto, a acceder a pensiones pagadas por parte de sus empleadores. En 1961, los trabajadores urbanos también tuvieron esta posibilidad, esto a través de la creación del ISSSTE. Al mismo tiempo, en la sociedad seguían habiendo tanto pequeños consultorios como grandes hospitales en donde se seguía practicando la medicina tradicional y la medicina privada. Esto atendería la demanda de la población, tanto como la clase media como la clase rica que existía en ese entonces. En menor medida también continuaría la medicina caritativa, esta por parte de las iglesias y de las instituciones civiles no gubernamentales.
En este caso, las instituciones civiles no gubernamentales y también la Iglesia ya tendrían como un objetivo específico en donde dirigirían su trabajo, es decir, problemas o muchas veces también enfermedades, como serían mujeres embarazadas, el VIH-Sida, grupos indígenas, problemas auditivos, ortopédicos, etc. En tiempos más recientes se ha buscado el desarrollo de formas de atención en sectores más pobres, tanto en comunidades rurales como en poblaciones urbanas. Ante esta situación se ha dado como solución el hecho de la ampliación de la cobertura del IMSS Oportunidades. También las personas no aseguradas van a ser atendidas por parte de la Secretaría de Salud. Esta va a tener mayor énfasis en la atención primaria. Todo esto nos ha llevado a lo que es el sistema de salud hoy en día en México. Este sistema de salud es un sistema segmentado, en donde sus diferencias van a basarse en las características de estas poblaciones, tanto como la población, qué lugar ocupa en la sociedad, y también en el perfil ocupacional y en su capacidad de pago. Que nuestro sistema de salud en México tiene. Como sabemos, el sistema de salud en el país se divide en público y privado. El sector público va a ser aquel que va a ofrecer servicio médico a trabajadores desempleados, jubilados y a sus familias, mientras que el sector privado va a ser el que le va a ofrecer servicio médico a todas las personas que cuenten con el recurso financiero para acceder a esos servicios. El sector público va a recibir por lo general financiamiento del gobierno, mientras que el sector privado no lo va a hacer. Esta es, se puede decir, la principal característica que diferencia uno del otro. Las instituciones del sector público pues pueden ser el IMSS o el ISSSTE, mientras que las del sector privado pues pueden ser todos aquellos hospitales o clínicas de carácter privado que no son financiadas de ninguna forma por el gobierno. Para que el sistema de salud en México funcione de forma óptima, hay tres instituciones que se van a encargar pues, de evaluar y hacer que funcione de buena forma. Tenemos para empezar a la Secretaría de Salud, que es la que se va a encargar de formular políticas en materia de salud que mejoren nuestro sistema de salud nacional. Va a estar también la COFEPRIS, que es la que se va a encargar del control sanitario de todos los productos que hay en el país. Y va a estar la Dirección General de Evaluación del Desempeño, que como su nombre lo dice, pues va a evaluar todas las políticas y todos los sistemas de salud y recursos con los que cuenta el país para ver si son viables o no. Ok, en México tenemos un sistema de salud segmentado. ¿Qué quiere decir esto? Los servicios van a ser otorgados a través de instituciones de seguridad pública de carácter privado o público, como ya se mencionó antes. Intentamos ejemplificar el sistema de salud en México comparado a otros países de primer nivel para comprender por qué hay en ciertas cuestiones en las que México queda muy por debajo cuando se trata de tener un sistema de salud óptimo. Por ejemplo, el sistema de salud en México pues se caracteriza principalmente porque está financiado a través de impuestos, a través de cuotas de los trabajadores y no va a existir para empezar una coordinación de todos los servicios. Es decir, tanto el sector público como el sector privado va a coordinar su funcionamiento acorde a como ellos creen que es mejor. Esto deduce que pues no haya una buena organización y a veces en algunos casos los recursos pueden ser mal utilizados. Además de eso, otra de las principales características del sistema de salud en México es que van a haber largas listas de espera para ser atendidos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las instituciones de carácter público, donde hay largas filas de espera para poder ser atendido, como en el IMSS, donde tienes que sacar ficha, formarte y esperar varias horas para que el médico pues te pueda atender. Y esto pues puede ser uno de los principales problemas a resolver. Además de esto, hay una gran diferencia de satisfacción de las personas según el nivel de atención al que acudan. Es decir, una persona por lo general no va a salir con el mismo nivel de satisfacción si acude a una clínica privada en la que en cuestión de minutos la atienden y le dan su diagnóstico, a diferencia de si acude a un
IMSS, en el que va a tener que sacar ficha, formarse, esperar horas para que el médico la pueda atender y le pueda decir qué padecimiento tiene. Otro de los principales problemas de salud en el sector de salud que México tiene es la falta de recursos. Podemos ver esto ejemplificado cuando no hay en los hospitales los recursos suficientes para atender al paciente, como por ejemplo ahorita en esta cuarentena Estados Unidos le tuvo que donar a México alrededor de 1,000 respiradores artificiales porque México no contaba con la cantidad suficiente para dar abasto. Esto quiere decir pues que en algunos casos México de plano no cuenta con el recurso o no con el suficiente y tiene pues que acudir a otros países que sí cuentan con ello para poder contar con el recurso que le falta. Tratamos de ejemplificar por otro lado el sistema de salud en cuestión al gasto que el país hace. Para que un sistema de salud sea óptimo, por lo general, el gasto público va a ser mayor al gasto privado. Esto lo podemos ver ejemplificado en países de primer mundo como Alemania, como Reino Unido, donde el gasto en la materia de salud del sector público es mucho mayor al que se hace un sistema de salud privado. En México podemos ver en el gráfico que esto es contrario, puesto que se hace casi el mismo gasto en el sector privado y en el sector público, cuando no es así. Este es uno de los principales problemas que hacen que el sistema de salud en México no sea tan óptimo, que haya cierto descontento de los ciudadanos con el sistema que el país ofrece. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Ramírez y hoy les voy a exponer los componentes generales del sistema de salud en México. Decimos entonces que los componentes de la organización del Sistema Nacional de Salud en México se va a subdividir en 5. El sector. Este a su vez se divide en público o privado. Después tenemos los fondos, que es los gobiernos federales o estatales, los empleados, individuos y trabajadores. Como tercer punto tenemos a los compradores. Estos van a ser instituciones de salud o aseguradoras. Como cuarto punto tenemos a los proveedores, que van a ser instituciones de salud, tanto clínicas como hospitales, ya sea públicas o privadas. Y por último tenemos a los usuarios, que son trabajadores formales, familias, empleados informales o poblaciones con o sin capacidad de pago. Como primer punto tenemos el sector, que este va a ser un sistema público y privado. El sector público comprende a las instituciones de seguridad como lo son el ISSSTE, el IMSS, Pemex, Sedena y Semar, y las que protegen o prestan servicios a las poblaciones sin seguridad social, dentro de las que se encuentran el Seguro Popular de Salud, la Secretaría de Salud, la Secretaría Estatal de Salud y el IMSS Oportunidades. El sector privado presta servicios a la población con capacidad de pago. El financiamiento de las instituciones de seguridad social proviene de 3 fuentes principales, que son las contribuciones gubernamentales, las contribuciones de empleados, que en este caso es el ISSSTE, Pemex, Sedena, etcétera, que viene siendo el mismo gobierno, y la contribución de los empleados. Después tenemos a los fondos, que en este caso es el gobierno federal, estatal, empleados o individuos. Las fuentes y fondos de financiamiento en el sistema público de salud en México son aquellos que se rigen por medio del sistema de protección social en salud. El sistema de protección social en salud como fuente de financiamiento actual a través de un sistema tripartito, el cual consta de una cuota social, de las aportaciones solidarias federales y las aportaciones solidarias estatales. Por medio de estas acciones se da la homologación de las estructuras financieras del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud, con la participación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Después tenemos a los compradores, los cuales van a ser instituciones de salud o las aseguradoras. Estas últimas principalmente son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el cual cubre al menos el 43.3% de la población total del país. El Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE,
Va a cubrir alrededor del 7% y Petróleos Mexicanos, Fuerzas Armadas, Secretaría de Marina y varias aseguradoras para trabajadores estatales van a cubrir alrededor del 5.9% de la población. Como penúltimo punto tenemos a los proveedores. Estos van a ser instituciones de salud como lo son las clínicas, los hospitales y ya sean públicos o privados. Un estudio realizado en México en el año de 2007 nos dice que hay alrededor de 23.858 unidades de salud, sin considerar a los consultorios de sector privado, y 4.354 son hospitales y el resto son unidades de atención ambulatoria. De este total de hospitales, 1.182 son públicos y 3.172 son privados. Decimos entonces que del total de hospitales públicos, 718 van a atender a la población sin seguro social y el resto a la población con seguro social. Alrededor del 86% son hospitales generales y el resto son hospitales de especialidad. En el sector privado, la gran mayoría de los hospitales son maternidades, las cuales van a ser muy pequeñas. Se calcula que alrededor del 70% de las unidades privadas con servicios de hospitalización tienen menos de 10 camas y apenas el 6% de estas cuenta con más de 25 camas. Como último punto tenemos a los usuarios. Estos van a ser trabajadores formales, familias, empleados, tanto formales como informales, o población con o sin capacidad de pago. El sistema mexicano de salud ofrece beneficios en salud muy diferentes, esto va dependiendo de la población que se trate. En el país hay tres distintos grupos de beneficiarios de las instituciones de salud. Como primer punto tenemos los trabajadores asalariados, los jubilados y sus familias. Como segundo tenemos a los autoempleados, en este también van a entrar trabajadores del sector informal, desempleados y personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo, junto con sus familias. Y como tercero y último punto tenemos a la población con capacidad de pago. Proseguiremos con el financiamiento del sistema de salud en México. El sistema de salud en México es complejo y atiende de manera diferenciada a la población, es decir, con un financiamiento desigual. El sistema mexicano de salud comprende dos sectores, el público y el privado. Dentro del sector público se encuentran instituciones de seguridad social, como son el IMSS, el ISSSTE, donde se aportan contribuciones por el trabajador, es decir, con impuestos ante el trabajo, y el gobierno estatal y federal. También encontramos instituciones como Pemex, Sedena y Semar, donde los trabajadores no van a aportar a su salud, solo el gobierno federal va a ser quien los va a financiar. Y además encontramos instituciones y programas que atienden a la población sin seguridad social, como son la Secretaría de Salud, los servicios estatales de salud, el programa IMSS Oportunidades y el Seguro Popular. Estas van a ser para las personas que no tienen acceso a instituciones públicas y son de bajos recursos. Ellos van a tener un acceso a servicio de salud gratuito financiado por el gobierno federal. El sector privado va a comprender a las compañías aseguradoras, y los prestadores de servicios que trabajan en consultorios, clínicas y hospitales privados, incluyendo a los prestadores de servicios de medicina alternativa. También se hace la pregunta, ¿a cuánto asciende el gasto en salud? El gasto total de salud en el sector público como porcentaje de Producto Interno Bruto en México es de 5.9%. Está muy por debajo del promedio latinoamericano, que es de 6.9%, debajo de países como Argentina, Colombia, Costa Rica y Uruguay, que estos sí corresponden al Producto Interno Bruto latinoamericano. Se estima que el gasto público en salud ascendió a 330.339 millones de pesos. La mayor parte de este gasto correspondió a instituciones como Secretaría de Salud, con un 45.2%, seguida del IMSS con un 42% y del ISSSTE con un 9.7%. La proporción de dicho gasto proviene del financiamiento público en su mayoría con un 52.2%, aunque lentamente este porcentaje se ha venido incrementando. Los servicios públicos de salud que se brindan actualmente son altamente desiguales en su financiamiento, costos, cobertura y efectividad.
sin contar que el gasto de algunas familias afiliadas a un servicio de salud y porque a veces el tiempo en que tardan en dar un servicio es demasiado largo, estas se van al sector privado, aunque éstas estén afiliadas al servicio de salud público. Este gasto expone a las familias a gastos catastróficos o también podrían ser empobrecedores. El envejecimiento de la población y la respectiva transición epidemiológica que enfrenta México volverán muy caro en un futuro cercano un paquete de servicios medianamente amplio, como es el sistema de salud de México. Se observa que las enfermedades crónico-degenerativas representan un 90% de las estimaciones del gasto, por lo que resulta necesario incentivar políticas de prevención y promoción de la salud que contengan niveles proyectados de incidencia de enfermedades crónicas. Bueno, ante esto se presenta el reto de diseñar un sistema de salud adecuado que tome en cuenta la transición demográfica que va a enfrentar nuestro país dentro de poco tiempo. Buenas tardes, compañeros. Yo les hablaré sobre lo que es la situación actual del sistema de salud en México. Empezaremos diciendo que el sistema de salud en México ha pasado por diferentes etapas a lo largo de la historia. La esperanza de vida desde los años 80 hasta la fecha ha aumentado en 28 años. También es importante mencionar que México actualmente está en una transición epidemiológica, en la cual las enfermedades parasitarias o infecciosas han disminuido en gran medida. Sin embargo, las enfermedades degenerativas han tenido un aumento significativo, como es el caso de la diabetes mellitus, la cual ha aumentado en un 300% y su mortalidad se ha multiplicado por 4. Para solucionar o solventar esto, México actualmente cuenta con 23,000 unidades de atención ambulatoria, 1,400 hospitales, 225,000 médicos y 310,000 enfermeras. Según los datos que se manejan, cada día acuden a consulta 1 millón de mexicanos, se realizan 16,000 hospitalizaciones y se llevan a cabo más de 10,000 cirugías. La muerte materna ha disminuido un 13%, sin embargo, esto no es como que cambia mucho el panorama, porque según la última reunión de la salud en las Américas que se llevó en el año 2017, la muerte materna sigue siendo uno de los grandes problemas que tiene la salud en México, por lo cual se espera que sea uno de los principales cambios que se den en la salud. También es importante mencionar que por primera vez la incidencia del embarazo adolescente disminuyó un 12,9%, alcanzando la cifra más baja desde 1985. También los casos de VIH por transmisión vertical han disminuido un 40%. Y también esto, asegurado por la OPS, menciona que las enfermedades transmitidas por vector disminuyeron considerablemente, como el dengue, que ha disminuido un 70% en México. Sin embargo, según estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, promover un sistema de salud óptimo en México necesitaría el equivalente al 6% del Producto Interno Bruto, cifra que actualmente se encuentra en apenas el 2,5%, cifra que según en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto disminuyó del 2,5% al 2%. De esta manera, en 2017, el 82,2% de la población mexicana estaba afiliado a un servicio de salud pública, lo cual parecería ser un número o un porcentaje bastante bueno. Sin embargo, la contraparte viene que, según datos de la INEGI, el 56,6% de los mexicanos reportó deficiencias en el sistema de salud. ¿Esto qué provocó? Esto provocó que muchos mexicanos tuvieran que entrar de cierta manera forzada a lo que es la salud privada. En 2020 se liberó un presupuesto de 40,000 millones de pesos para el sector salud, tomando el Fondo del Seguro Popular. Como sabemos, en abril de 2019 se anunció la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que es conocido como el INSABI, como sustituto del Seguro Popular.
Esto, según dicho por las palabras del propio presidente actual de la República, porque el Seguro Popular era un sistema inservible y altamente corrupto. Con este fin, el presidente AMLO espera mejorar el sistema de salud, hacerlo universal para que todos puedan contar con ello. Y también, según su sexenio, que termina en el año 2024, espera que para ese año, por lo menos, el financiamiento de salud pública haya aumentado un 1% del Producto Interno Bruto. Esto es un tema complejo, porque los problemas de salud no son nuevos y son bastante complejos. Esto en parte por el sistema que se maneja en México, en el cual está desestructurado, en el que se puede encontrar tanto la salud pública y la salud privada, por lo cual hay bastante diferencia en los sistemas de salud que recibe una población y las que recibe otra. Y ese sería todo. Muchas gracias.